El empresario negro se paraliza al ver a madre soltera afroamericana hostigada en pleno vuelo. El estrépito empezó en el momento más inesperado. A bordo de un avión atestado, con las luces tenues y el murmullo constante de motores rugiendo. Algo invisible pareció romper la calma. Danielle Brooks, una mujer de piel oscura y ojos cansados pero llenos de vida, apretó la mano de su hijo pequeño, Leo, un chispazo de inocencia ajeno al veneno que se cernía sobre ellos. De pronto, sintió ese ardor punzante en el pecho, un fuego que le quemaba el aliento. Se volteó apenas, con ese impulso rápido, casi animal, y escuchó murmullos, susurros despectivos que corrían por los asientos tras ella como un incendio sin control. ¿Ya ves a quién le toca sentarse al lado? ¿Con tanto niño? ¿En esta fila? Alguien deslizó con veneno sutil, como un filo invisible, que cortaba el aire denso. La voz era baja, pero suficiente para izar una bandera roja en el corazón de Danielle. Sintió la mirada clavada en su hijo, una burbuja opresiva que parecía estallar. Leo sonrió ajeno, inocente, balbuceando con esa voz dulce que remendaba momentáneamente el nudo en su garganta. Y allí, en el asiento detrás, Travis Greer, un hombre en uniforme casi invisible bajo la luz fría del avión, observaba todo. Era un oficial que había visto fuego de verdad, batallas duras, pero aquel campo de batalla le quemaba distinto. Entre la obligación y el miedo, el recuerdo de sus propios demonios se colaba en su pecho. Sabía que debía hacer algo, pero las consecuencias, las miradas, el silencio que aplastaba, lo paralizaban. Hasta que no pudo más, la tensión chispeó. Travis salió de su silencio sin aviso, y sus palabras cortaron el aire. «¡Basta ya! ¿De qué sirve ese veneno ahora, salvo envenenar tu alma y la de los demás?» La voz resonó. Un choque inmediato, miradas que se clavaban, súbitos movimientos, el murmullo cortado de golpe. El agresor soltó un comentario venenoso. La atmósfera se volvió frágil, a punto de romperse. Pero Travis, con la mezcla rara de valentía y miedo rugiendo en sus venas, sostuvo el pulso. El momento era eléctrico. Lo insólito no terminó ahí. Una persona con teléfono encendió la cámara y en segundos esa grabación comenzó a expandirse como pólvora. Miles vieron ese instante, el canto tenso de un enfrentamiento que levantaba una tormenta absurda y real. Danielle, mostrada a un mundo que no sabía si llorar con ella o señalarla, vio cómo la empatía y el odio se daban la mano en las redes. Los mensajes llegaron de todos lados, desde apoyo desesperado hasta ataques anónimos, crueles, que mordían la estabilidad que había peleado tanto por construir. Mientras tanto, Travis sintió cómo sus fantasmas emergían, buscando hundirlo. Cada gesto, cada palabra, parecía llamar viejas heridas que no cicatrizaban. Y justo cuando la situación parecía estallar, una figura inesperada se acercó desde el otro pasillo. Una sombra distinta que cargaba una energía nueva. Una promesa o una amenaza. Solo el tiempo lo diría. El vuelo seguía su rumbo, pero nada volvería a ser igual. ¿Pueden estos dos, Danielle y Travis, encontrar la fuerza para levantarse? ¿Para desafiar no solo al hombre detrás de ellos, sino a un sistema que insiste en mantenerlos en silencio? La respuesta todavía no se ve, pero está ahí, en el aire, esperando. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores
han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí, abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayude. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El vuelo continuaba su rumbo, pero el aire estaba cargado de tensión palpable. Daniel observó a Travis, un hombre conocido por su valentía, y sintió una mezcla de gratitud y temor. ¿Qué había desatado su furia? Un murmullo sutil se extendió entre los pasajeros. Un eco de murmuraciones que prometía más conflictos. La figura que se acercaba parecía traída de un mundo diferente, su sombra danzante en la luz fría del avión. Era una mujer de cabello rizado, con una mirada feroz que transformaba su rostro en un lienzo de determinación. Su uniforme de tierra desgastado y su porte confidente hacían recordar a una guerrera. «Soy Maya», dijo con voz firme, cortando el silencio como un cuchillo. «¿Qué está pasando aquí?» La atmósfera se tensó aún más. La mirada de Daniel buscó en los rostros a su alrededor. Los pasajeros la observaban, algunos con interés, otros con desdén. «Tenemos un problema con un pasajero», comenzó Travis, señalando al hombre detrás de ellos. Su rostro a la luz revelaba un enojo reprimido. Pero en ese instante, Maya se movió con pasos tranquilos y decidió enfocar su atención en la mujer afroamericana que trataba de proteger a su hijo. «¿Te encuentras bien?», preguntó, su tono suavizando la tormenta que crecía. De repente, un grito punzante rasgó el aire. Provino del fondo del avión, trayendo consigo una sensación de pavor. Una explosión de confusión y caos se desató instantáneamente. La gente se levantó de sus asientos, algunos gritando, otros cubriendo a sus hijos. «¡Es una bomba!», resonó en los recuerdos de todos, incluso de aquellos que no podían pensar en ello. El terror flotó en el aire y el tiempo pareció detenerse. Pero enseguida, la verdad se precipitó. No era una bomba. Maya reaccionó como un rayo. Su instinto de supervivencia estaba visceralmente activo. «¡Todos al suelo!», ordenó, mientras se lanzaba hacia el ruido. La tensión palpitaba, mientras los pasajeros se agachaban, y Daniel, con el corazón latiendo en el cuello, abrazó a Leo, buscando protegerlo de la inminente tormenta que se desataba. Pero aquello no era un ataque. Al acercarse, Maya vio lo que había desencadenado el pánico. Una pequeña caja cerrada que, al abrirse, reveló un objeto tan inoportuno como extraño. Era un celular, y en la pantalla, un video provocador que revelaba una conexión inesperada. La grabación mostraba a Travis y a Daniel en el aire, pero no era solo el enfrentamiento de esos momentos. Se mostraban hablando en un lugar privado, imágenes que capturaban otras interacciones. Lo inquietante era que se podía ver cómo Daniel, un rostro conocido de la comunidad, estaba conectada a una red más amplia de desinformación, implicada en un escándalo que atraía la atención centrada sobre ella. Maya miró a Travis. No estaba allí solo como un oficial, sino que su pasado estaba entrelazado con la mujer que encontraba en el centro de esa tormenta. Las miradas se entrelazaron. Era un abismo de traiciones ocultas. El grito ahogado de alguien rompió la atmósfera. «No puede ser», resonó alguien en la multitud,
empezó a temblar mientras. La tensión era irrespirable. La vida de Daniel y la mirada de Travis se convirtieron en un rompecabezas desgarrador lleno de piezas que ni ellos conocían. ¿Cómo era posible? ¿Qué más se ocultaba tras aquella vida desmoronada? Y en la oscuridad de la revelación, una sola pregunta quedó colgando en el aire. ¿Qué hacían ambos allí realmente? La respuesta era aún un misterio, pero las chispas de una tormenta inminente ya empezaban a chisporrotear. La tensión era palpable, una corriente de energía que atravesaba el acero del fuselaje. Los corazones de los pasajeros latían al unísono, una sinfonía de miedo y confusión. La escena se tornó caótica, y el sudor comenzó a deslizarse por la frente de Daniel, mientras su mente giraba en espiral. Maya, aún en pie, temblaba con la adrenalina del momento. Entonces, un estruendo. El sonido metálico de una puerta que se abría de golpe sacudió a todos en el avión. Los pasajeros, que contemplaban la situación desde la penumbra, giraron la cabeza. Una figura emergió del servicio, un hombre alto con una chaqueta de cuero oscura que reflejaba las luces del avión. Su rostro, sombrío y familiar, hizo que el corazón de Daniel se hundiera en su pecho. «¿Rodrigo?», murmuró, su voz casi un susurro. Rodrigo, su expareja, un hombre del pasado que había jurado olvidar. El mismo que había partido de su vida con promesas quebradas y secretos inconfesables. «¿Qué haces aquí?». El tono de Daniel vibraba con angustia y sorpresa. La atmósfera se volvió instintiva, como si el paso del tiempo se detuviera en ese preciso instante. Las miradas de los pasajeros se encontraron, miradas llenas de curiosidad y temor. «Vine a buscarte», dijo Rodrigo, sus palabras cortadas por el murmullo creciente del ambiente, «y a proteger a nuestro hijo». Lío, ajeno al estremecimiento de su madre, continuaba jugando con un trozo de papel, pero esa inocencia rápidamente se transformó en el centro de una tormenta. La verdad golpeó con la fuerza de un rayo. Ese hombre no estaba allí por azar. Los murmullos se intensificaron. La tensión era univena en el aire. «No puedo seguir escondiéndolo», dijo Rodrigo, su voz empujada por un estruendo interno. «Lío no es solo tu hijo, es mío, y no puedes seguir huyendo de nosotros». Las palabras eran balas. Atravesaron la pantalla de la calma asfixiante. Daniel sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Desde cuándo Rodrigo había estado vigilando sus pasos? ¿Y qué más sabía? Las imágenes de un pasado que había intentado enterrar emergieron como una marejada. Cada promesa rota, cada lágrima derramada, volvía a resumir su historia en un nuevo escenario. Afuera, los pasajeros comenzaron a murmurar, algunos sacando sus teléfonos, grabando lo que se convertía en un nuevo espectáculo. «¡Basta!», gritó Maya, pero su voz se ahogaba en el clamor que crecía. Las miradas pasaban de Rodrigo a Daniel, llenas de juicio y desconfianza. La cima del caos parecía inminente. «¿Es cierto?», Travis preguntó en un tono peligroso, contando los momentos como si se tratara de una cuerda al borde de romperse. «¿Es tu hijo o no?». Su mirada, que antes había sido un refugio firme para Daniel, ahora se envolvía en pinzas de confusión. De repente el peso del mundo parecía reposar en sus hombros. Y ante ese escenario, Daniel sintió una reverberación en su ser. Rodrigo sonrió, pero no era un gesto amable. Era una amenaza encubierta, una sombra que se cernía sobre todos. «No puedo dejar que se interpongan en nuestro camino».
Hay fuerzas que van más allá de lo que pueden entender. El eco de sus palabras resonó en el aire, mientras un nuevo nivel de peligro emergía de la penumbra. Y en ese instante, la sensación de que todo se desmoronaba aumentó, como si el avión estuviera deslizándose hacia un abismo. ¿Qué era lo que Rodrigo había traído consigo? ¿Y cuáles eran esas fuerzas ocultas de las que hablaba? La pregunta se coló como un veneno, desbordando el espacio. El viaje apenas había comenzado, y todo lo que habían creído saber sobre sí mismos estaba a punto de desmoronarse en una verdad desgarradora y peligrosa. ¿Podrían encontrar el camino hacia la luz o quedarían atrapados en las sombras del pasado? La respuesta, un nuevo secreto, los aguardaba en la oscuridad. El aire vibraba tenso, como si el avión latiera al ritmo de los corazones aplastados por el pavor. Los murmullos se convirtieron en gritos, interrumpidos solo por la respiración entrecortada de Daniel. Todos los ojos estaban fijos en Rodrigo, un hombre que no solo traía consigo un pasado atormentado, sino una oscuridad que parecía arrastrar a la atmósfera. ¿Qué fuerzas?, preguntó Travis, su voz apenas un hilo de temor, mientras sentía la responsabilidad de todos esos pasajeros a su alrededor. Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que parte relaciones y quiebra vidas. El niño es mío, pero no solo eso. Su tono se tornó grave, una melodía de ominosa revelación. Tú y yo estamos conectados de una forma que ni te imaginas, Daniel. La declaración lo nubló todo. Los murmullos de incredulidad crecieron hasta convertirse en un murmullo colectivo. La mirada de Travis se endureció. El esqueleto de sus convicciones temblaba. ¿Qué estás diciendo?, exigió, la tensión palpable como una cuerda a punto de romperse. ¿Acaso no lo has notado? Rodrigo hizo una pausa dramática, su mirada oscura barriendo el pasillo. Cada vez que una verdad sale a la luz, las sombras de nuestro pasado se alzan. Tu padre, Daniel, no solo era un hombre de negocios. Él estaba involucrado con algo mucho más grande, algo que nunca murió, algo que sigue buscando lo que pertenece a este hijo. El golpe del hombre fue como un tren descarrilado. La revelación chisporroteó por el aire y una estela de confusión se apoderó de la multitud. ¿Qué tiene que ver mi padre con esto?, Daniel gritó, su voz quebrándose en una mezcla de miedo y furia. Pero mientras hablaba, ya sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Dime si has escuchado alguna vez la Liga de los Guardianes, continuó Rodrigo, con un aire de desdén. La organización secreta que controla desde las sombras. Tu padre fue uno de sus miembros y ahora, sus enemigos están al acecho. Te están buscando a ti, porque Lío es un eslabón perdido en su legado. Los pasajeros, paralizados, se aferraban a sus asientos. Lío, su hijo, dejó caer el papel y miró a su madre con esos ojos inocentes que solo reflejaban amor, ajeno a la tempestad que lo rodeaba. No puede ser. Silencio, mientras su mundo se desmoronaba. La sombra del hombre que había enfrentado se cernía enormemente. De pronto, un grito desgarrador resonó, emergiendo del fondo del avión. ¡Los guardianes vienen por él! Una joven con el rostro pálido y los ojos desorbitados apareció como un fantasma, su voz quebrándose en un parloteo frenético. Hacia el fondo, hay un infiltrado, hay un agente encubierto. No podemos quedarnos aquí.
La atmósfera se volvió caótica y la desesperación se apoderó de todos. La gente se levantó, las caras llenas de pánico, y las miradas se buscaban como corrientes de electricidad. Pasajeros gritaban, algunos cubriendo a sus hijos. ¡Al suelo!, ordenó Maya, pero nadie escuchaba. El caos se había desatado. El rostro de Rodrigo se tornó severo. ¡Shh! Hizo un gesto, y de pronto, un pequeño dispositivo del tipo que su madre había usado antes brilló entre sus dedos. Ahora todos ustedes están en juego. Los guardianes conocen su posición. Nos están rastreando. En un giro tan rápido que dejó a todos sin aliento, Rodrigo activó el dispositivo, llenando el espacio con una luz cegadora. Un murmullo ahogado se apoderó del avión, y en ese instante fue como si la realidad destellara. Todo lo que habían creído conocer, cada relación, cada susurro, se desvanecía en un estallido de confusión. La posibilidad de un pasado que se entrelazaba con traiciones, mentiras y secretos se desnudaba ante todos, como un rompecabezas desgarrador. La luz creó una fachada entre la confusión, y cuando todo se calmó, ya no era un simple viaje, era una carrera contrarreloj. El eco resonó en la mente de Daniel. ¿Quiénes eran realmente los que estaban en el avión? ¿Cómo podía haber confianza en un mundo que parecía estar a punto de desplomarse a sus pies? Las sombras se alzaban, cubriendo a todos, mientras se preguntaban qué vendría después. La verdadera lucha apenas comenzaba, y las revelaciones que se presagiaban cambiarían sus destinos para siempre. El aire, la luz cegadora, emanada por el dispositivo de Rodrigo, siguió brillando con un resplandor amenazante, revelando rostros petrificados por el miedo. Un murmullola creciente se transformó en gritos aterrorizados, mientras un caos palpable se desataba, intensificando la alerta general en el avión. Con cada pulso de la luz, Daniela sintió que la realidad se desvanecía y se reconfiguraba ante sus ojos. ¡Todos al suelo!, gritó Maya de nuevo, su voz a punto de quebrarse entre la alarma colectiva. Pero ningún pasajero prestaba atención, cada uno atrapado en su propio estado de pánico. Sin embargo, entre la confusión, algo aún más inquietante comenzó a manifestarse, algo que marchaba con el ritmo peligroso de una tormenta inminente, como si el destino hubiera decidido jugar su última carta. Un estruendo sacudió el avión, haciendo vibrar las paredes metálicas de la cabina. La luz en las pantallas se fue, y un estruendo ensordecedor llegó como un eco infernal. Sin previo aviso, una serie. Algunos pasajeros gritaron, mientras otros lloraban al darse cuenta del peligro inminente. Todos se aferraban a sus asientos, en un intento casi instintivo de buscar seguridad en medio de la locura. Y en medio del caos, un rostro familiar emergió del fondo, un espectro del pasado de Daniel que parecía atraído por las sombras mismas. «¡María!», gritó Daniel, su voz llena de incredulidad. Era su hermana, a quien había perdido de vista durante años, un eco del pasado que no esperaba encontrar en este instante. María, con la mirada desquiciada, parecía estar huyendo de algo más que del simple miedo del momento. «¡Tú! ¡Esto es por tu culpa!», gritó, su voz traspasando el clamor. Ellos te han estado buscando a ti y al niño. Lo que me llevan a hacer, no lo entiendo. Su visión es más poderosa de lo que crees. En ese momento, la verdad poderosa, como una criatura que emerge de las sombras, se reveló.
El cuerpo de Daniel tembló. ¿De qué hablas? Su voz, antes firme, se quebró, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. De repente, un hombre apareció, atravesando la multitud, con una presencia imponente. Era alto, con una sonrisa intrigante, pero amenazante. Rodrigo, me alegra verte. Pensé que habías desaparecido, dijo este nuevo personaje, un aire de familiaridad flotando entre sus palabras. La mirada de Rodrigo se endureció, y el reconocimiento se dibujó en su rostro. ¿Eres tú?, se atrevió a preguntar, mientras el corazón de Daniel latía con fuerza. El nuevo hombre asintió levemente, y fue entonces cuando una sensación helada recorrió la columna vertebral de Daniel. Soy adicto al poder, y me alegra que hayas llegado. La red en la que estamos es mucho más compleja de lo que imaginan. Este niño, Lío, no es solo un eslabón, es la clave. Rodrigo se puso en alerta. Presta atención, este es un juego donde perdemos todos si no cerramos el círculo, ladró, preocupando a todos en el avión, incluido Daniel. La línea entre detrás de las sombras y el peligro inminente se desdibujaba. No saben lo que están a punto de liberar. Desconcertada, Daniel miró a ambos hombres, sintiendo el peso de secretos enterrados. ¿Qué has hecho? ¿Quiénes son realmente? La burbuja de confusión no hacía más que crecer en su interior, como un eco que reverberaba. No podemos quedarnos aquí, que exclamó Maya, su voz resonando con urgencia, pero los hombres ya estaban en medio de un intercambio febril. Una conversación tensa, impregnada de traiciones y alianzas secretas, comenzaba a desmoronarse en medio de su complejidad. Y justo entonces, el avión dio un inesperado giro, una sacudida feroz que les hizo perder el equilibrio. Todo en su mundo se encajó en un momento, un nuevo secreto irreconocible, y el eco del grito desgarrador de María resuena en sus oídos. Revelaciones que desafiarían todo lo que creían saber, que trascendían sus relaciones establecidas, comenzaban a florecer en un nuevo caos. Todo inicia ahora, gritó el desconocido, y mientras la tensión estallaba a su alrededor, la verdadera naturaleza del peligro se encontraba a tan solo un instante de ser desatado. El avión volvió a estremecerse, un temblor violento que resonó como el eco de un trueno en la tormenta que se desataba a bordo. Los rostros, una mezcla de miedo y confusión, se volvían hacia Rodrigo. Los aletargados murmullos eran como un zumbido de abejas enloquecidas, y en ese instante, semblantes que antes eran indiferentes se tornaron en un lienzo de terror. La tensión era palpable, el aire se hacía más pesado. «Rodrigo, basta», exigió Maya, pero su voz se perdió en el rugido de la desesperación. Sin aviso, el hombre que había irrumpido desde el pasillo volvió su mirada hacia Daniel, sus ojos ardiendo de una reverberación oculta. No lo entiendes, ¿verdad? La suavidad de su tono era amenaza vestida de encanto. Este niño es más que un simple mensaje. Es una llave que abre puertas que ni tú ni tu hermana imaginan. El corazón de Daniel se disparó, un dolor punzante atravesándole el pecho. «¿Qué sabes tú de mí?». Su voz temblaba, desafiando lo que no podía comprender. Creyó que ya había enfrentado lo peor. Pero la mirada del extraño desnudaba secretos que se almacenaban en el alma, dispuestos para ser liberados. «Sé más de tu familia de lo que te atreves a recordar. Tu abuelo no solo se dedicaba a los negocios, era un hombre de poder, parte de algo que los guardianes intentaron destruir. Pero sobrevivió, y lo que están buscando está justo aquí». En ese momento, el mundo se volvió maleable. Las palabras del desconocido
Actuaron como una tormenta, arrojando torrentes de luz sobre la verdad encubierta. Cada palabra desencadenaba un nuevo eco de traición y abandono. Rodrigo palideció, vacilando una fracción de segundo, como si el aire mismo lo hubiera apresado. ¿Tú también eres parte de esto? Las palabras escupieron de su boca, convirtiendo la confusión en una batalla silenciosa. Como si respondiera, María se abalanzó hacia adelante, su rostro bañado en terror y resolución. «No tienes idea de lo que podría liberar esta conversación», grita, sus ojos centelleando de conocimiento oculto. «No produzcamos más caos del que ya hay. Ellos han estado buscando la conexión entre ustedes, entre todos nosotros». El pasajero en el extremo del pasillo, un hombre canoso que había permanecido espectador silencioso, se levantó de repente, sus ojos llenos de furia contenida. «Esos guardianes son unos monstruos, no solo buscan lo que tienen. Su instinto de supervivencia despertó a todos. Buscan lo que son. Y tú, Daniel, tienes un legado, una herencia que no puedes ignorar». Las palabras fueron como un dardo en el corazón de Daniel. De repente, frustrada y abrumada, el peso de la revelación se desmoronó a su alrededor. «¿Qué legado? Solo soy una madre luchando por proteger a mi hijo». A su alrededor, la atmósfera vibraba. El aire se sobrecargó de un terror silencioso, y todos los pasajeros se miraron, sus rostros reflejando una nefasta comprensión colectiva. «Cada uno de nosotros», continuó el hombre canoso, «tiene una historia entrelazada con la tuya. Las conexiones se han ido formando y rompiendo en esta brújula de peligros. Lo que has perdido es más peligroso de lo que puedes imaginar». Las luces del avión parpadearon de nuevo, como si la propia estructura del vuelo estuviese a punto de ceder ante la presión de la aventura desatada. En ese instante, un susurro rompió el caos, una voz que emergía desde el fondo, vinculándolos de una forma que amenazaba con destruir cualquier hilo de confianza que una vez tuviesen. «Yo soy la madre de Lío», proclamó una mujer que había estado atrapada entre los asientos, quien parecía un ángel caído. Su rostro era una imagen de desesperación, ojos hinchados de lágrimas y un tema resonante. «Soy reina, y tú, Daniel, siempre he estado cerca, observando. Tú eres mi hija, y Lío es mi nieto». Las palabras volaron por el aire como el fuego en un campo seco. Daniel sintió que el tiempo se detenía. ¿Era posible? La traición, el dolor, las verdades ocultas se intercalaban en una amalgama de caos. «¿Qué?», gritó, su voz desgarrándose en fragmentos. El pasado y el presente chocaban entre sí, rompiendo la baraja de sus creencias. Ante la incredulidad de todos, el ambiente se transformó en un campo de batalla sanguinario, de confusiones y revelaciones. Nuevos lazos, antiguos conflictos y secretos que amenazaban ser expuestos. La declaración de reina caía como una losa sobre las cabezas de los pasajeros, dejando al descubierto la fragilidad de cada relación tejida en esa travesía. El eco fue un golpe frío. La verdad es que nada era lo que parecía. La historia apenas comenzaba a desentrañarse y la intriga se apoderaba del aire, dejando a todos al borde de un abismo. ¿Podrían realmente enfrentarse a este nuevo caos o caerían en la oscuridad de los secretos de su pasado? El silencio pesaba sobre ellos como una promesa no cumplida. Y así, en el oscuro horizonte, una nueva tormenta se aproximaba. El aire en el avión se volvió una mezcla de miedo y desesperación. La carga de las revelaciones pesaba como una losa.
Soy tu madre. Resonaban las palabras de Reina, alejando la posibilidad de la realidad. Las miradas incrédulas se entrelazaron. La incredulidad pintaba el rostro de Daniel, mientras recuerdos reprimidos se agolpaban en su mente. La luz del dispositivo seguía parpadeando, su resplandor arrojando sombras sobre cada expresión. Un silencio tenso se hizo eco, tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. «¡Es ella! ¡No puede ser!», gritó María, su voz temblando, tambaleándose entre la confusión. «Nunca te vi», se volvió hacia Reina, cuya presencia era un vendaval de emociones. La atmósfera vibraba. Las palabras de la mujer extraña creaban una tormenta emocional. Los pasajeros, conscientes del peligro inminente, empezaron a moverse, buscando refugio en el caos. Pero nada podría protegerlos de lo que estaba a punto de desatarse. De repente, un estruendo ensordecedor interrumpió el clamor. El avión tembló violentamente, como si alguien hubiese dado un golpe a su corazón mecánico. Se sentía la vibración en el pecho de todos, un eco aterrador. «¿Qué fue eso?», gritó una mujer en el fondo. Su rostro se tornó blanco. El sonido era diferente, un zumbido profundo que llenaba el espacio, resonando en las orejas. Desde la parte trasera del avión, un destello cegador emergió, iluminando brevemente los rostros horrorizados antes de sumergirlos de nuevo en la penumbra. La luz reveló algo oscuro, algo que se movía detrás del panel de control. Un grito desgarrador surgió del grupo, seguido por el sonido de algo pesado colisionando, provocando un nuevo ataque de pánico. «¡Nos están atacando!», gritó una voz masculina y el caos estalló. Rodrigo, quien hasta ese momento había permanecido inmóvil, se abalanzó hacia la esquina del avión. «Debemos salir de aquí», ordenó. Perdió la calma y la lucidez, convirtiéndose en la pieza floja de un rompecabezas inestable. «Afuera hay algo peligroso», agregó, su mirada frenética. En un movimiento desesperado, activó el dispositivo de su padre. Una pequeña máquina que supuestamente generaba un escudo protector. Pero algo inesperado ocurrió. El dispositivo emitió un sonido estridente, como un llanto doloroso de un ser vivo. Luego, una explosión de luces azules y rojas inundó el espacio, y una onda de energía pareció atravesar el avión. Daniel sintió que la realidad se desmoronaba. La luz se intensificó. El borde de su visión se tornó oscuro, un turbio abismo que absorbía todo a su paso. Y entonces, en medio del deslumbramiento, una figura encapuchada emergió en el centro de la cabina, como si hubiera atravesado un velo entre dimensiones. Su presencia emanaba una autoridad inquietante. «¡Basta! ¡No pueden ocultar la verdad!», gritó, con una voz resonante que desnudó las dudas en el aire. La figura se removió, y su capucha se deslizó hacia atrás, revelando un rostro que congeló el tiempo. Era la madre de Rodrigo, Olivia, cuyo paradero se había convertido en leyenda entre sus conocidos. «¿Olivia?», balbuceó Reina. Su voz se quebró ante la revelación. «No deberías estar muerta». El rostro de Rodrigo palideció aún más, como un papel, las revelaciones acumulándose como tempestades en el horizonte. «El niño es el eslabón perdido, Daniel», reafirmó Olivia. «Pero no solo eso, el futuro de todos nosotros depende de él. La verdad no solo se esconde en nuestros legados, sino que se plasma en cada paso que hemos dado. Y tú, Reina, no eres lo que aparentas». Cada palabra golpeaba más fuerte que una bala. La atmósfera se volvió una trampa mortal, cada mirada reflejando la fragilidad de sus entendimientos. «Eres parte de un ciclo vicioso», continuó Olivia, «un ciclo que debo romper, y tú eres clave». «¿Yo? ¿Otro más en su retorcido juego?»,
exclamó Daniel, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Los miembros de la multitud cambiaron de posición, cada uno incubando sus propios secretos. El caos de ese vuelo se convirtió en un campo de batalla de lealtades divididas y pesares ocultos. «¡Basta! ¡No podemos seguir así!», gritó Maya, intentando recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. La tensión acumulada estallaría. La verdadera pregunta es, hizo una pausa intencionada. ¿Quién realmente eres, reina? ¿Qué es lo que ocultas? La pregunta hirvió en el aire. Un silencio opresivo invadió el avión, mientras los pasajeros contemplaban a Reina, quien, atrapada en su verdad, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las revelaciones aéreas se volvieron polvo y aire, y la conexión entre ellos todos empezaba a desvanecerse. Un nuevo secreto iluminaba la escena de un peligro inimaginable, al borde de devorar a todos. En ese momento quedó claro que la historia no había terminado. Más bien, la tormenta era solo el preámbulo. El verdadero caos estaba a punto de asomarse. ¿Qué más se escondería detrás del velo de sus pasados? ¿Y quién emergería verdaderamente de las sombras? La respuesta era una llama que ardía en el horizonte. El aire en el avión era un cóctel explosivo de tensión, un nudo en la garganta. Las palabras flotaban, pesadas, como si cada revelación reciente hubiera puesto un lastre en el fuselaje. Cada rostro reflejaba miedo y confusión en medio del caos. Reina, observada por ojos incrédulos, sostenía la mirada de Daniel con una mezcla de desafío y desesperación. «No, esto no puede ser verdad», interrumpió Travis, su voz un ladrido ahogado en un mar de desasosiego. «¿Cómo puedes estar aquí? Reina, ¿qué es lo que realmente sabes?». Con cada pregunta se intensificaba la mirada de aquellos que estaban atrapados en la vorágine emocional que se había desatado. Como si una tormenta inminente se desatara, los murmullos crecieron, y de pronto algo rompió el tono de la escena. Un sonido resonante emanó del avión, una vibración que pareció atragantarse entre los pasajeros. «¿Qué demonios fue eso?», un hombre gritó, su voz temblando de pánico mientras miraba a su alrededor. Las luces comenzaron a parpadear caóticamente, y de la nada, una explosión sorda retumbó desde la parte trasera, haciendo vibrar el fuselaje. Los rostros se endurecieron, y el miedo se convirtió en un grito visceral. La atmósfera fue cortada por el crujido del metal, como si el propio avión estuviera quejándose. Un fuerte olor a humo comenzó a llenar el espacio, mezclado con el sudor y el pánico de los pasajeros. Rodrigo, atrapado en una red de recuerdos, gritó con desesperación: «¡Todo está perdiéndose!». Y en su rostro se reflejaron los ecos de su pasado, de una vida compartida que implosionaba en ese instante. Luego, como un espectro detenido en el tiempo, Olivia levantó su mano. «¡Silencio!», ordenó. Su voz cortó el eco del caos, imponiendo una calma tensa. En ese segundo exacto, el intruso con la capucha dio un paso adelante, como si otro velo se disipara. Lo que no saben, amigos, es que esas explosiones no son lo que parecen. La figura se puso de pie con firmeza, su presencia imponente anulando la confusión. «No son solo guardianes los que vienen. He sido parte de todo esto desde un principio. Y cada uno de vosotros está en el centro de un juego mucho más grande». Los murmullos se desvanecieron, reemplazados por un silencio escalofriante. La mirada de ese individuo se centró en Lío,
el niño inocente que había sido el epicentro de una tormenta. Él es el último legado, pero no de la forma en que piensan. Las palabras resonaron como truenos, y la incredulidad flotó en el aire, mientras las verdades ocultas empezaban a retorcerse. Leo no es solo un niño, es el catalizador de todo. El hijo de alguien que está aquí en este mismo instante. Estas últimas palabras hicieron que el corazón de Daniel se encogiera. ¿Qué estás diciendo? Su voz era un susurro tenso, crudo. La revelación estaba abriendo un abismo frente a ella, y las visiones turbulentas de lo que creía saber se desmoronaban. El encapuchado retiró su capucha, revelando un rostro familiar, una mirada desgastada pero decidida. Soy yo, el hombre que creías perdido, tu padre, el verdadero fundador de la Liga de los Guardianes. La sala quedó sumida en un silencio helado. ¿Qué? No, no puede ser, exclama Reina. Incredulidad y tristeza marchando juntas en sus palabras. Si tú estás aquí, entonces todo esto ha sido una mentira. Cada palabra que se lanzó fue como un latigazo. No hay tiempo para explicaciones. El pasado no solo dicta lo que somos, también dictará lo que venga. Y Leo es nuestra única esperanza, la última pieza que une todo. Todo se transformó en un caos. ¿Es cierto, papá?, preguntó Daniel, con angustia desgarradora. Y el rostro del hombre mostraba aprensión. La pregunta es, ¿estás dispuesta a aceptar lo que eso significa? En ese instante, un estruendo nuevo resonó, y el avión vibró como una bestia herida, manifestando que el verdadero peligro estaba a punto de desatarse. El caos implosionó, y mientras las luces se apagaban, la pregunta que flotaba en la mente de cada pasajero era espeluznante. ¿Qué secretos más traía consigo la tormenta en su interior? Mientras la presión crecía y el destino se adentraba en la oscuridad, un nuevo vínculo se empezaba a forjar, uno que podría destruirlos a todos o darles la salvación. El avión vibró de nuevo, un grito de metal desgastado que resonó en cada rincón del fuselaje. La atmósfera ardía, un silencio tenso se convirtió en el caracol de una tormenta, listo para estallar. No hay tiempo para explicaciones, repetía el hombre que había emergido del caos, su voz firme, Oh, todos están en juego. El olor a humo se intensificaba, una bruma ardiente que invadía los pulmones y azotaba los sentidos. Daniel, en estado de shock, apretaba la mano de Leo. Sus ojos se unieron en un instante cargado de terror y confusión. «¿Cómo puede ser?», murmuró entre dientes, mientras la visión de su padre la atravesaba como un rayo, al tiempo que la figura encapuchada desnudaba verdades con cada palabra. El tiempo parecía arrastrarse, y cada latido suyo resonaba como un tambor en el aire enrarecido. De repente, un grito desgarrador brotó de la multitud. Una mujer del fondo, a quien nadie había notado antes, cayó al suelo, convulsionando en un ataque aparentemente fuera de control. «Ellos vienen». «No, no me lleven». Su aullido fue un estallido que dejó a todos en un estado de parálisis, el caos convertido en un instante de dolor puro. La tensión flotante se volvió tangible, como si la realidad deseara romperse. Y entonces, como si el universo decidiera dar un giro inesperado, la mujer convocó la atención de todos. La mirada de Reina se agudizó, centrando su energía en la figura que había caído. «¡Maribel!», gritó, y su voz
reveló algo más profundo que cualquier secreto. Con cada convulsión, los rasgos de Maribel comenzaron a desvanecerse. La cara dinámica se transformó en un rostro que todos en el avión conocían, aunque nadie quería recordarlo. ¿Eres tú?, preguntó un pasajero con recelo. La imagen de Maribel se desdibujó, desvelando la siniestra verdad. Era una suplantadora, una sombra disfrazada de su propia hermana. María no estaba allí. El aire se volvió helado, casi irrespirable, cuando el rostro distorsionado comenzó a hablar. Los guardianes mandaron a buscar al niño, balbuceó con voces múltiples que resonaban en la cabina, sus ojos llenos de un terror inexplicable. Tú no perteneces aquí, no eres de ellos. Cada palabra fue una puñalada que atravesó las esperanzas acumuladas y las promesas jamás cumplidas. Esto está mal, gritó Travis, su incredulidad dejando al aire el amargo sabor de la traición. Los murmullos se convirtieron en ecos de indignación, como un veneno corriendo en las venas de aquellos atrapados en una red de mentiras. No puedo, murmuró Daniel, sus ojos perdiéndose en la confusión terrenal que la rodeaba. ¿Cómo es posible todo esto? Mientras los hilos del misterio comenzaban a desenredarse, la figura de Rodrigo se movió. Con su rostro transfigurado por una angustia oculta. No puedes negarlo. La verdad está a punto de devorarte. Todo en su ser clamaba por respuestas, pero lo que se desató a continuación fue un torbellino de shadows que devoraban la luz. Una onda invisible golpeó a todos. El estruendo que siguió fue un rugido ensordecedor. Maribel se levantó de pronto, ya no temblorosa, sino empoderada, como si hubiera sido una marioneta que había soltado las cuerdas. Yo soy la guardiana, la única que puede sellar el destino de todos aquí. Lío es el último hilo que decide si sus secretos se mantienen ocultos o no. Daniel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación convirtió lo que había creído la verdad en una ilusión siniestro. «Eso no es cierto», exclamó, su voz temblando con el eco de la desesperación. «¿Por qué estás haciendo esto?» «Porque la verdad no es lo que te han contado», respondió Maribel, ahora llena de una calma escalofriante. «Eres parte de un legado que no elegiste, y yo soy la última línea de defensa». Los ojos de todos se encontraron. El terror común tejía un tapiz de lealtades fragmentadas. La revelación de Maribel transformó la atmósfera en una encrucijada donde el pasado y el futuro se entrelazaban. La figura en la esquina, Olivia, observaba todo con frialdad, revelando que a raíz de la traición, la conexión de aquellos pasajeros era más sanguinaria de lo que el destino les había permitido percibir. Daniel, atrapada en el ojo de la tormenta, sintió que todo lo que había conocido se desmoronaba. La identidad de su madre se desnudaba con cada palabra. El eco de su vida, como una mentira, y el rostro de su verdadera enemiga iluminando la verdad. «Dime que esto no es cierto», imploró. Su voz una súplica que se fundió en el aire, un interrogante que retumbaba en cada costura del avión. Pero mientras Maribel sonreía, un nuevo golpe cortó el fuselaje. «Ahora el tiempo se acaba», resonó una voz digna de una tormenta desatada. La oscuridad se diseminó en el aire, y la verdadera lucha por su vida prometía desatarse. ¿Qué destino aguardaría en el horizonte? ¿Y quién rea? El caos había alcanzado su apogeo. Las luces parpadeaban como si intentaran luchar contra la oscuridad. El miedo en el aire era palpable, y el corazón de Daniel latía con fuerza.
sus pensamientos un torbellino de preguntas y dolor. Sentía las manos temblorosas de Lío aferrándose a su ropa. «Todo va a estar bien», le susurró, aunque sabía que no estaba tan segura. Maribel, cuyo rostro había revelado una seguridad inquietante, miró a cada uno de los pasajeros. «Está claro que los guardianes nos han seguido, pero esto termina aquí», dijo con voz firme. «No permitiré que se lleven a Lío. Él es la clave para romper esta maldición que ha pesado sobre nuestras familias durante generaciones». Las miradas se cruzaron, y en un momento casi parecía que cada uno de ellos compartía un hilo invisible de conexión. Daniel sintió la determinación de la mujer a su lado. «Estamos juntos en esto», afirmó, mirando a los demás. «No dejaremos que nos dividan. No más secretos y no más mentiras». Su voz salió con la fuerza de quien ha decidido luchar por su verdad. La figura de Rodrigo dio un paso adelante, su mirada fija en la de Olivia, su madre. «¿Qué haremos ahora? Si realmente somos parte de esto, necesitamos unidad. Nada se logra con división». Olivia asintió, su rostro mostrando la carga de antiguas decisiones. «El primer paso es enfrentar a los guardianes. Hay un camino al que pueden acceder. Hay un lugar donde pueden enfrentarlos y recuperar lo que les han robado. Pero no será fácil». Sin remover sus palabras, la cabina vibró nuevamente. El avión temblaba como un animal herido. La verdad se sentía como un alpinista que se resistía a aflojar su agarre en la cima. «Maya», llamó Daniel, recordando sus palabras sobre la valentía. «Esto nos involucra a todos. Debemos unir fuerzas. No podemos permitir que la historia se repita». Maya se movió entre la multitud, uniendo manos, creando un círculo. ¿Están listos para desafiar lo que nos han enseñado? Todo lo que somos está por definirse. Si el legado pesa sobre nuestros hombros, entonces es momento de liberarlo. A medida que todos se agarraban de la mano, una energía palpable llenó el espacio. Era como si el propio avión respirara, resonando con esperanza en medio del miedo. Las luces parpadearon una vez más, como si la propia máquina reconociera su unidad. «¡Ah, por ello!», exclamó Maribel, y con cada palabra el aire se cargó de determinación. El hombre encapuchado asintió en señal de aprobación, y en ese instante el caos se transformó en una especie de calma. Fuera de la cabina, una sombra se dibujó en la ventanilla, una señal de que el peligro ya estaba acercándose. «¡Hacia la salida de emergencia!», gritó Rodrigo. «Si hay alguna oportunidad de enfrentarlos, es ahora». Con una mezcla de pánico y esperanza, el grupo se movió rápidamente. Cada paso que daban era una declaración de guerra contra el pasado y una promesa de renovación. Dani sintió la mano de Lío apretar la suya con fuerza. «Vamos, mi amor, no te soltaré», murmuró. Cuando finalmente llegaron a la salida de emergencia, la atmósfera cambió. «No podemos mirar atrás», afirmó Maya. Y con esas palabras, juntos saltaron hacia la nueva realidad que les esperaba. Epílogo. Las llamas de lo conocido comenzaron a apagar en la distancia, mientras un nuevo día surgía detrás de ellos, cargado de promesas y secretos aún no revelados. Es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que están al caer. Aplasta ese botón de like ahora y ayúdame con el algoritmo para hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus teorías sobre este final y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans
comprenden lo que significa apoyar este canal.